noches amigos, bienvenidos a otra Regla de Lápiz. Estamos en vivo y en directo a través de las pantallas de Rock and Wrestling, que estamos cumpliendo 10 años, un aniversario tremendo, gigantesco, majestuoso. Lo están viendo en nuestro logo firma. Estamos cumpliendo la década y próximamente tenemos grandes novedades. ¿Por qué? Porque estamos preparando un tremendo festival para conmemorar junto a ustedes esta cantidad de años que no se puede despreciar, al contrario, tiene que celebrarse como se debe, con músicos amigos, con bandas de todo nivel, que nos han enviado saludos, y nosotros mismos que estamos preparando algo muy bonito para cuando llegue la fecha. Saludos entonces a Cristian Blas y bueno, a todos los que formamos parte de Rock and Wrestling. Y hoy día tenemos otro programa especial, un programa que me enorgullece, como siempre, liderar, más allá de que Rock and Wrestling somos varias personas, porque la Regla de Lápiz, su programa ya que lo ha hecho su favorito, llamémoslo de alguna forma, ha cambiado un poco el foco. Este es el tercer programa donde estamos invitando a personalidades ligadas a la ilustración y en este caso al cómics. Estuvimos hace 2 semanas con David Aravena, con Luis Sala la semana pasada, y hoy estamos con quienes estamos mostrando en este momento en pantalla. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Mitómano Comics, una editorial chilena que tiene muchas publicaciones que me gustaría que hoy día conversáramos, porque es importante para todos los que están preparando un cómics, para los que están preparando guiones, y cómo funciona una editorial en cuarentena, en pandemia, mejor dicho, como para ser más exacto. Así que tenemos invitados a Rodrigo Parra. Perdón. Pocas veces pasa esto. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pocas veces pasa esto. Oiga, perdón, no sé qué me pasó. Ahí sí. Oiga, pocas veces pasa esto, oiga, increíble. Estamos entonces con Rodrigo Parra y con Francisco Fernández. ¿Cómo estamos todos? Hola, gracias por la invitación. Ahí se me Saludos a escucha. todos los que nos están escuchando. Sí, muy bien. Saludos, gracias por la invitación nuevamente y saludos a todos los que nos están escuchando ahí en tu programa. Eso, ¿dónde están en este momento ustedes ahora? Bueno, ambos somos acá de la quinta región de la ciudad de Quillota. Somos vecinos, de hecho. Somos prácticamente vecinos, así que... Por ahí supe de que usted era muy fanático del famoso San Luis de Quillota, de los Canarios. Sí, somos hinchas de Quillota. De hecho, hicimos un cómic el año pasado. A eso iba, precisamente. Cuéntale, Rodrigo. No, el año pasado que se cumplieron los 100 años de San Luis, le ofrecimos, digamos, fuimos a conversar con la gente del club y salió la idea de hacer, en su idea original, una trilogía de cómics contando la historia del equipo, pero también mezclando con el concepto de cómo se veía esa historia desde la mirada de un hincha. Entonces partimos con el tomo 1 contando como la historia del San Luis más épico, que es el San Luis del Pato Yañez y del Pittore Cabrera. Y esto lo lanzamos el año pasado y fue una súper mega grata sorpresa la aceptación que tuvo no solamente acá en la ciudad, sino que en general en los medios futbolísticos. Estuvimos en varios lados, en la tele a color. De la color. Fue nombrado, digamos, nuestro trabajo, así que fue bastante gratificante. Y la idea es todavía está la idea de hacer 2 tomos más, pero ahí con el asunto de la pandemia estamos stand-by, al menos en ese proyecto. Esa es la pregunta que yo le iba a hacer. ¿Cómo funciona? Porque es súper complejo trabajar en pandemia. ¿Cómo funciona una editorial de cómics, especialmente? Porque primero quiero que nos den más o menos el contexto de cómo, para no adelantarnos tanto con la pregunta. Primero, ¿qué es Mitómano Comics? Para que la gente entre en contexto, los que nos están viendo desde el extranjero. ¿Cómo es Mitómano Comics? ¿Cómo nació? ¿Cuáles son sus principales publicaciones en este momento? Mitómano Comics es una editorial que fue fundada alrededor del 2006, fundada así a grandes cuentas porque realmente oficialmente ya surgió como el 2008, 2009,
pero empezó el 2006, que trata sobre la fusión entre superhéroe o el género de superhéroe mezclados con la mitología local, chilena, latinoamericana y bueno, y también extranjera, pero centrado más en los mitos de acá de Chile. Y bueno, a partir de eso hemos generado varios cómics centrados en algunos personajes icónicos como Ayayema, que está basado en la cultura celta, que es del extremo sur de nuestro país, de la Patagonia. Antu, que está basado en los mapuches, en los guerreros mapuches, en los dioses mapuches, de Valparaíso, de cuando el puerto era un fantasma del puerto, de cuando Valparaíso era un puerto muy prolífico, a principios del siglo pasado, y etcétera, etcétera. Tenemos muchísimos personajes y estamos constantemente produciendo material tanto gratuito para que lo puedan leer en nuestra página mitomanocomics.cl, como también en algunas ediciones en papel. ¿Mm? Entonces se me escapan muchos personajes. Tenemos, por ejemplo, el que está escribiendo Rodrigo, que es Manutara, basado en la cultura de Rapa Nui. Pero básicamente eso. Y aparte de Mitómano tenemos otra editorial que se llama Stratos, donde abordamos todos los temas en cómics que no sean relacionados a los superhéroes, sino más temática libre. Algo así como la línea Vértigo de DC, una cosa parecida, similar. Aquí lo que el autor quiera contar, ahí lo tratamos de editar de alguna otra forma. Así, a muy grandes cuentas, eso es lo que trata la editorial. Dale. En este momento, bueno, estamos viendo acá en la pantalla duplex, si ustedes nos pudieran ver en este momento. Saludo a Oliver, que nos está viendo en este momento. Le acaba de mandar un saludo. Estamos viendo. Saludos a Oliver. Sí, así que mándale un saludo nomás. Aproveche el momento. Estamos viendo en este momento todo el catálogo que ustedes tienen. Y ustedes, claro, nos hablaban de Manutara, Z, estamos viendo en este momento, Karl Mardux, también acá, Basilisco. Y bueno, para la gente que quiere interiorizarse más, estoy revisando en este momento la página de mitomanocomics.cl. Y ustedes tienen acá principalmente bien destacado a Z, por ejemplo. ¿Cuál es en ese caso el cómic que es la bandera de lucha en este momento de la editorial? ¿Cuál es el que más promocionan? ¿Cuál es el que le ha significado más satisfacciones, por ejemplo? Eh, bueno, desde mi percepción personal, porque me imagino que Rodrigo tiene su visión también, en cuanto a lo de superhéroe, lo que más tenemos dos distintas percepciones. Por ejemplo, está la propia, que para mí los más importantes son Antu, que es el dios mapuche, el dios guerrero mapuche, Ayayema, tal vez los personajes de Rapa Nui, Zeta, puede ser, los húsares, pero también hay muchos personajes que también son favoritos del público porque eventualmente, tú sabes, por lo de gusto uno nunca puede controlar demasiado lo que le gusta a una persona a otro. Yo sé que a muchas personas también les gusta Basilisco. Tenemos también los nuevos próceres, que son una mezcla de superhéroes, un grupo de superhéroes también, que escribe Sergio. Y por el lado de Stratos, que son de temática libre, tenemos varios también regalones, que son los cómics de fútbol de Santos Dorados, el de la Quinta Legión que está creando ahora Rodrigo. En realidad son bastantes cómics, entonces, y todos son un hijo para uno, son hijos. Elegir uno es difícil, pero yo en realidad estoy bastante orgulloso de la mayoría de las cosas que hemos realizado. No sé qué Claro, opina Rodrigo al respecto. claro que más que, o sea, sí, claramente hay superhéroes que son caballitos de batalla, los más conocidos, pero digamos la principal característica de la editorial vendría a ser el concepto de tomar mitos, leyendas o personajes históricos de la historia de nuestro país y amalgamarlo, mezclarlo con el concepto del superhéroe moderno, digamos, del cómic de superhéroe con el que uno creció leyendo. Entonces, en la editorial se ha logrado, o sea, la recomendación viene de cerca, pero en la editorial se ha logrado una mezcla desde el punto de vista visual y desde el punto de vista de guión, de historia tan genial, de mitos tan, no sé, estamos hablando desde un hombre Moai y el hombre pájaro que hay en Isla de Pascua, el dios sol mapuche, estamos hablando un personaje como Ayayema que representa, es la última sobreviviente de una raza que sobrevivió a un genocidio. Son conceptos mezclados de la historia y las leyendas transformados en superhéroes. O la historia de los Úsares de la Muerte, que es un grupo de guerrilleros en la actualidad, pero que combaten el crimen con los valores que les dejó Manuel Rodríguez.
cosas así, más que un personaje en particular, es el concepto de amalgamar lo que es el superhéroe moderno con la historia y los mitos de Chile. Ustedes en la página, acá estoy revisando, de hecho voy a colocar en la doble página, tienen acá un apartado que precisamente dice personaje. Y ustedes trabajan, por ejemplo, con varios, pues, con héroes, no solamente con héroes, sino que meta humanos, mega dioses, dioses, semidioses, espectros, villanos, demonios, vampiros, y así podríamos estar toda la noche. Eh, ¿Cómo ustedes logran juntar toda esta cantidad de personajes, toda esta cantidad de historias, por supuesto, en una sola propuesta? Porque finalmente podríamos entender que Mitómano Comics abarca todas las propuestas, no se encasilla solamente una. ¿Cómo ha sido trabajar con eso? Eso es lo más complicado, de hecho, porque sería mucho más fácil para nosotros haber partido con uno o dos personajes y estructurar un argumento lineal y sigue publicando solamente uno o dos, el desarrollo de uno de los dos personajes, pero armar un panteón de superhéroes, que todo sea coherente, que haya cierta continuidad, tratar de que cada personaje tenga cierto tiempo en el foco, para que las personas lo conozcan, es mucho más complejo, sobre todo considerando de que en Chile es muy difícil la industrialización del cómic. Entonces tú sabes que el lector generalmente sigue y se encariña con un personaje a medida de que tú le das continuidad en la publicación, le das continuidad en las historias, y a veces, como tenemos tanto personaje, a veces tú tienes que quitarle un poquito de protagonismo a uno para dárselo a otro, y eso es lo que estamos tratando de averiguar ahora, cómo llegar a la fórmula exacta para dar un suficiente tiempo a cada uno, y que eso no impida de que los lectores se aburran de esperar demasiado la continuidad. Entonces, yo diría que esa es la principal dificultad y que tenemos solamente nosotros, porque por lo general las otras editoriales chilenas no abordan el cómic con esta locura de un panteón gigante de personajes, sino por lo generalmente se abocan a uno o dos, y a partir de eso empiezan a multiplicar los arcos argumentales. Claro, generalmente cuando se parte con editorial, como decía el Pancho, parte con un personaje, digamos, una propuesta lineal, la evolución de un solo personaje, o también puede ser que parte de un solo personaje y como un árbol, digamos, después se va derivando en otros personajes. Lo que se ha hecho acá en la editorial, digamos, parte ya de la base, digamos, de muchas ramas que van creciendo por sí solas, pero después se van entremezclando y van saliendo ramas nuevas y después se vuelven a separar y se vuelven a juntar y otras ramas se cortan y salen ramas nuevas. Es todo, digamos, un universo, una majamama de personajes que es pega, digamos, como decía el Pancho, de lograr que todos logren brillar. Sobre todo que, no sé, si dependiera de uno sacaríamos la chorrera de cómic al año, pero también estamos limitados, digamos, por la industria. Entonces hay que ingeniárnosla y buscar cómo hacer que todo brille. Y en ese mismo ámbito, porque claro, muchos dicen, y puede ser una duda válida, que el que mucho abarca poco aprieta. ¿Cómo han logrado ustedes sobrellevar eso? Porque yo no sé si a ustedes al menos se le ha podido reconocer desde el punto de vista que trabajar con varios estilos funciona o aún están en esa búsqueda. Eh, Mira, nos costó, yo creo que ahora en estos últimos años hemos llegado a la fórmula adecuada. Eh, Definimos por lo menos que ya del panteón que tenemos de superhéroes, como tú dices, que mucho abarca, poco aprieta, por lo general sí, pero como dice Rodrigo, es por las limitaciones también del mercado, porque nosotros yo creo que teniendo los recursos económicos, obviamente, y también un público consumidor bien grande, podríamos haber llegado a crear mucho más contenido del que realmente ahora tenemos, y eso que tenemos bastante. Eh, con las limitaciones que tenemos, lo que estamos haciendo es abordar los personajes más icónicos y los más importantes, y eso desarrollarlo en profundidad, y los que son más perimetrales, eso darle de vez en cuando algún origen, algún tipo de explicación de dónde vienen sus poderes, de dónde viene su estado psicológico, etcétera, etcétera. Eso es una cosa que estamos tratando de definir ahora. Yo creo que aquí en plazo de 2 años, por lo menos los personajes centrales van a tener ya más o menos definidos sus pilares en cuanto al contexto argumental, de los orígenes, su fundación, todo el asunto. Y lo otro es
definir cuando uno está publicando en papel qué es lo más importante, qué son los personajes que mayormente le interesan al público. O a lo mejor no solamente publicar un origen, sino a lo mejor publicar una saga donde salgan todos los personajes y hagan algo en contexto a alguna amenaza en específico. Ya que la vez que sacamos un cómic, que es casi un libro, es un libro de hecho, con una saga de superhéroes nos fue súper bien y demostró que las personas, los lectores les interesa mucho ese contexto de la saga autoconclusiva. Así que son más de 10 años de experiencia, así que en base a eso, en todo lo que hemos aprendido, recién ahora estamos definiendo más o menos la fórmula para poder suscitar el interés más masivo, por así decirlo. Hubiese sido mucho más fácil generar un impacto con un solo cómic y seguir esa línea, pero a lo mejor esa es la naturaleza para otras editoriales. Para la nuestra nació así y creo que de alguna u otra forma tenemos que llegar a una fórmula que nos sirva y le sirva también a las personas para que se interesen en los personajes. Pero como te digo, es todo desarrollo, todo es prueba y error, porque aquí no se ha hecho antes, entonces no sabemos cómo funciona, cómo adaptarse a la realidad de la industria local. En ese sentido, ¿ustedes creen que Siempre es difícil. pero en ese sentido la industria local ayuda? ¿O es más, porque hablábamos antes del programa de que siempre existía ese tema de que hay una comparación con lo que se hace afuera, que puede ser válida, y estamos de acuerdo, pero desde el punto de vista de ustedes como editores, ¿es una crítica válida? ¿Sirve de algo compararse más allá de lo artístico, sino que de lo estructural, con lo que están haciendo afuera? Dale, Rodrigo. Es imposible no caer en la comparación porque a la larga son las grandes influencias que tiene uno, es precisamente el mercado de afuera. Estamos hablando de algo netamente de superhéroes. Pero afortunadamente ese prejuicio que hubo por muchos años no solamente del cómic de superhéroes, sino que del cómic en general, que para las grandes esferas, digamos, de la cultura era como el hermano pobre del libro. Pero afortunadamente la mentalidad ha cambiado mucho con los años, con la globalización, como ahora es mucho más fácil acceder, digamos, a material X de cualquier lado del mundo. Entonces ese prejuicio que había con el cómic ha cambiado mucho. Y ahora es mucho, digamos, más aceptado y se reconoce mucho más todo el trabajo que hay detrás de una historia sobre héroes donde trabajan 2, 3, 4, 5 personas, donde hay mucho esfuerzo, donde hay mucho trabajo de investigación. Eso ahora es reconocido, cosa que antes no ocurría. Sí, igual bueno, todavía falta camino todavía para que el gran público acepte de otra forma la percepción de lo que se crea en Chile en cuanto a cómics. En todo caso, no solamente el cómic, el arte en general, la lucha libre, independiente, como hablamos en algún momento. Todo tiene que validarse. El validarse, la validación en torno al público es súper compleja, porque claro, lo primero que viene es la comparación. El cómic de por sí es un producto que oficialmente empieza en Norteamérica y ya, aunque haya empezado desde el derivado de tiras cómicas en los diarios y todo el asunto, ya funcionaba en torno a una base de un público masivo, de una industria. En Chile está constantemente reseteándose el asunto del cómic, como que tuvo un apogeo en los años 50, 60, en los 70 se cortó por el asunto de la dictadura militar y después trataron de volver en los 80, pero como que todo empieza y se rebotea y cada uno trata de remar por su lado y está como en constante construcción. Entonces es complejo. Por otro lado también está la percepción de las personas, porque por lo menos en la actualidad el cómic de superhéroe internacional goza de súper buena salud en cuanto a la percepción, no me refiero en cuanto a la compra, porque en Norteamérica los cómics en general no se están vendiendo mucho, pero en cuanto a la percepción, todos reconocen al Hombre Araña, a Superman, por lo menos el público nicho, ven estándares de calidad, no sé, pues ven un libraco gigante con los mejores dibujantes del mundo, coloreados, impresos a papel cuché, y a un costo obviamente asequible, entre comillas, porque está producido en escala industrial. Inevitablemente, si tú haces algo de superhéroe, el público lo ve y lo primero que se le viene a la cabeza es eso que consumió de los norteamericanos y genera un comparativo.
que es un comparativo injusto por un lado, sí, es un comparativo injusto porque no están los medios, nosotros no imprimimos 2 millones de ejemplares, imprimimos, pucha, una 300, 400, 500, tal vez de algo que se vende lento, no tan rápido como lo otro, porque tú sabes que, no sé, el Hombre Araña sale en mono animado, o sale, o tiene una tradición de año, o sale en película, y con eso ya te vende prácticamente todo el producto, ¿cachai? En comparación. ¿No? Entonces, que el público confíe en algo que no conoce, que no existe, que a lo mejor no tiene ese papel cuché que esperaba, o a lo mejor los dibujantes son buenos, porque yo sé que son buenos los que trabajamos nosotros, pero no son un Jim Lee, no, no sé, pues no son de la esfera más alta, inevitablemente cuesta venderle a ese público y a veces generan esas comparaciones que muchas veces son odiosas y están fuera de contexto. Ahora, yo creo que podemos llegar a ese nivel y hemos hecho cosas a ese nivel, pero no es siempre porque este mercado se está construyendo, se está empezando, hay que validarse, hay que validar personajes. Entonces, toda una rueda de cosas un ciclo vicioso que tiene que romperse en algún momento culturalmente para que surjan más proyectos interesantes y el nivel también vaya creciendo. Es complejo. Ahora, en ese sentido, bueno, quiero, antes de que sigamos, mandarle un saludo, bueno, a Oliver Figueroa, que fue el que había mandado un saludo, a Alexis Pastene y a Ross Barbieri, que dice notable mitómano comics. Le está mandando muchos saludos, así que aprovechen y saludar a su público para que los siga ahí. Eh, Precisamente ustedes estaban hablando de lo que pasa en Estados Unidos. Claro, evidentemente hay una importante diferencia, básicamente por el tema económico. Y usted también hace notar también de que la diferencia estética también tiene que ver con un tema de quién enseña cómic acá en Chile. Finalmente muchos son autodidactas. Pero ustedes cómo ven el futuro de esto, porque realmente los que se dedican a hacer cómic en Chile, la mayoría son autodidactas. Hace poco, si tú hablas hace 20 años atrás, esto de ilustración era una quimera prácticamente. Ahora recién hace como 10, 15 años como que empezó más fuerte esto y hay más ilustradores. ¿Cómo ven el futuro en pos de eso que les acabo de mencionar ahora y lo que ustedes también estaban comentando? No sé, ¿queréis contestar tú, Rodrigo? Es que hay un concepto que existe ahora que hace 10 20 años no existía, que es la autogestión y en los medios. Ambos conceptos antes eran mucho más lejanos. Ahora con la tecnología es mucho más fácil, no sé, quizás es más complicado sacar un cómic en papel, pero cualquiera, independientemente de la calidad, cualquiera puede sacar un cómic digital. Ya, obviamente va a diferir la calidad de la persona que lo haga. Pero eso hace muchos años no se podía. Entonces yo puedo hacer un cómic acá en mi casa y lo puede leer apenas lo haga otra persona al otro lado del mundo. Y viceversa. Yo puedo alimentarme también del trabajo de una persona que está al otro lado del mundo. Eso hace muchos años no se podía y afortunadamente hoy existen los medios para poder hacerlo. Obviamente no es suficiente, ¿cachai? Obviamente porque el alma de este medio sigue siendo el cómic impreso. Por desgracia eso no solamente acá en Chile, como decía el Francisco, va en baja porque digamos ya sea por una situación, quizás por la misma modernidad de cual te comentaba, de que te permite ser autogestionar, quizás la ha estado matando, pero sigue siendo el alma del medio. Ahora, es lo que tú comentabas con respecto de que a nadie te enseña esta autogestión. Sí, es cierto, que esto tiene mucho de autoenseñarse uno con los años y mucho de práctica, pero también, como te comentaba lo que decía anteriormente, actualmente es mucho mejor visto y existe mucho más herramientas, muchos cursos, gente que te puede capacitar, te puede ayudar y el cual te puede retroalimentar, no solamente acá en Chile, sino en todo el mundo. Acotar una última cosa, lo que yo creo en torno a esto, de que cuando yo digo que el cómic norteamericano, claro, hay un problema de ventas y todo el asunto, es más cercano a lo que es estrictamente el cómic de superhéroes. Igual yo he estado viendo ciertos canales y todo donde dicen que el cómic independiente, de temáticas más libres, les está yendo bien, po. Entonces, supongo que pasa mucho por como pasó con el rock. A lo mejor se sobresaturó en algún momento y a lo mejor en la actualidad está en un estado de stand-by, por así decirlo, para después surgir nuevamente.
pero el cómic no en todos los casos le está yendo así como en baja. Hay algunos casos que sí le va bastante bien. De hecho, acá en Chile también hay unos casos de cómic bastante masivos que no son relacionados al género de superhéroes, como son los de, incluso los que ahora está consumiendo el nuevo público, que es más femenino. Casos como Alegría y Sofía o el Profesor Gato, me parece que son más tirados hacia el anime, hacia el manga, pero y son más de experiencias personales de niña y todo el asunto, que tiene un público muy masivo, muy acérrimo. Eh, yo creo que lamentablemente en cierto aspecto el cómic de superhéroes pasa parecido al rock en algo muy específico, que a veces son muy autocríticos los consumidores de nicho. A veces tienden a ser herméticos, tienden a no permitir la experimentación, les gusta lo que ellos consumen y no salir mucho de ese cubo. Y tal vez eso le hace un poquito mal al cómic porque no ayuda a que los artistas experimenten o les propongan nuevas cosas que salgan un poquito de la zona de confort, por así decirlo, de la zona de, no sé, de la zona ahí como tan más estable. Eh, Creo que ha cambiado en Chile sí un poco, creo que puede mejorar. Yo no sé en realidad si no me atrevería a dar un pronóstico ni positivo ni negativo, pero yo creo que tanto nosotros manteniéndonos, creando cosas, como el público tratando de confiar en nuevos proyectos, es la única manera que ayuden a darle sustentabilidad y masividad a esto del cómic. Si no, eventualmente siempre va a ser algo más underground y a la gracia es salir un poquito de eso y que pase al lado de la masividad, que es lo que necesita la mayoría de las editoriales. Usted tiene dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. La primera es que se hacen cargo, en una línea que ustedes tienen, que es la de próceres que estaba viendo acá, de todo lo que tiene que ver con con personajes históricos chilenos, por ejemplo. La otra cosa quiero dejarlo un poquito del lado, porque tiene que ver con personajes como Atómica, por ejemplo. Pero quiero partir primero con el tema de cómo se han hecho cargo de la historia. Eh, Eso debo suponer que le ha llevado a investigar mucho. ¿Cómo ha sido el proceso de recrear estos personajes que han tenido, bueno, trascendencia, por supuesto, y cómo ha sido el tratamiento que ustedes le han dado? La mayoría son acronismos, obviamente, no están insertos si bien está inserto en una realidad parecida a la nuestra, con sucesos históricos similares a los que han pasado en nuestra realidad. Obviamente también se distribuye con el asunto de que existen superhéroes y dioses y mitología en este universo. Claro, la investigación en el caso sobre todo de personajes que agarran algún concepto histórico es necesario. Por ejemplo, los Húsares, obviamente investigamos sobre Manuel Rodríguez, sobre la fundación de los Húsares, y obviamente lo de los Húsares es algo más acotado a lo que fue la patria nueva, la reconquista, todo el asunto, pero nosotros lo perpetuamos como una especie de vigilantes que continuaron con este legado de Manuel Rodríguez hasta nuestros días. Ese es el concepto, o sea, un acronismo. Y con lo mismo con las culturas originarias. Esto no es tanto por un aspecto solamente histórico, sino que tratar de resumir culturalmente qué significa esa etnia o esa cultura y trasladarla a la representatividad de un superhéroe. Tanto a nivel histórico como a nivel estético también. Por ejemplo, no sé, tratamos de que el aspecto estético del superhéroe mapuche tenga ciertos colores que sean representativos de la cultura. Obviamente de ahí vamos jugando un poquito con los colores primarios y todo el asunto, pero también en base al contexto argumental, o sea, ya, por ejemplo, Ayayema, que es Selnam, ya, que tenga cierta herencia de su pueblo, no sé, que se sienta aislada, que se sienta un poco fuera de la sociedad, que en el fondo a los Selnam también los cazaron, los trataron de aniquilar, y que eso también hay un poco reflejo de eso en el personaje. O sea, que no solamente sea que agarremos aspectos superficiales de este superhéroe, sino que también indague en los profundos aspectos culturales que inspiraron al personaje. Y Claro, así con nosotros lo... estamos No, súper dale, dale. conscientes de que trabajamos con etnias, con culturas milenarias y no queremos hacer lo menos posible para que se sientan pasados a llevar y hacerlos conscientes de que nosotros trabajamos con total respeto hacia dichas culturas. Entonces, detrás de cada personaje, detrás de cada aventura, hay un trabajo investigativo, pero así gigantesco. O sea,
muestra un botón. El cómic que nombraste hace un momento, por ejemplo, el de Manutara. Detrás del cómic de Manutara hay todo un trabajo en conjunto con la gente, por ejemplo, del Museo Funk, acá en Viña, ya que es como acá en el continente como la entidad más grande de la cultura Rapa Nui que hay, que existe. Y nos vamos a asesorar con ellos, digamos, para no pasar a nadie, para unas guías, incluso existe, todavía no lo hemos publicado, pero se presentó, digamos, ante el Consejo de Cultura una versión de este mismo cómic en idioma Rapa Nui, traducido. Desafortunadamente al Consejo de Cultura no le gustó mucho la idea, le encontró demasiado transgresora, pero una muestra del trabajo que hay detrás de cada cómic. Nosotros no tomamos solamente, digamos, acá viene el mapuche, ya hagámoslo conocido. No, hay un trabajo, como decía Francisco, colores, símbolos, estética, hasta las personalidades, la historia que hay, la relación que tiene con la cultura, digamos, chilena o la cultura del continente, en el caso específicamente de Rapa Nui. Hay un trabajo gigante detrás de cada uno de la historia que sale publicada que quizás la gente no sabe, no tiene por qué enterarse, que es parte de nuestro trabajo para poder plasmarlo, digamos, de la mejor manera y sin faltarle respeto a nadie y a la vez poder inyectarle, digamos, del alma, de la esencia de cada cultura o cada concepto que queremos representar. Entonces, claro, es hacerse cargo finalmente, eso era la cosa, porque finalmente, a ver, lo que pasa es que en Estados Unidos yo he visto muy poco, y quizás ojalá ustedes me corrijan, de cómics que dediquen a contar la historia como tal. O sea, cuesta un mundo encontrar, por ejemplo, cómics históricos, salvo que sean muy independientes, que muestren, por ejemplo, qué es lo que pasó en Estados Unidos con el tema de las personas de raza negra y sus derechos civiles, por ejemplo. Y para atrás, y para atrás, o sea, se han dedicado más a, en su mayoría, a hacer historias más poperas, que está bien. No así, por ejemplo, Japón, que sí tiene una verdadera historia de cómics tienen que se hacen cargo un poco de contar la historia. Y bueno, y también el mismo gobierno japonés que también lo estimula, ¿sí? Hay un tema también de Estado de por medio. Eh, y nuevamente con lo que ustedes dicen, o sea, cómo el Estado finalmente dice que es muy transgresor, pero transgresor ¿para quién? O sea, ¿por qué transgresor? Finalmente, alguien por haber alguna vez me decía, si no recuerdo el Genso, que le mando mucho saludo, Gonzalo Ordóñez me decía, pucha, es que finalmente los que están ahí en el Consejo de la Arte piensan que el cómic tiene que ser como Tintín prácticamente. Y lo que yo pienso Claro, que claro. si me lo preguntan, yo estoy de acuerdo. ¿Cachai? Es verdad. O sea, el Tintín o otras temáticas a lo mejor un poquito más experimentales, más artísticas, les da más confianza para a lo mejor entregar fondos a cierto proyecto, pero por ejemplo, si aborda una temática que es muy pop, le genera anticuerpos a la gente relacionada a la cultura y dicen, no sé, superhéroe, no, que esto es más para, esto no se mastica, no se llega y se consume así nomás, ¿cachai? No hay un proceso cultural tan desarrollado, lo cual hasta cierto aspecto es falso. Eh, o hacer algo de fútbol, ponte tú, hago un cómic de fútbol, pero ¿qué es fútbol si fútbol es para los cabezas huecas que andan viendo gente chutear la pelota? Supongo que piensan, ¿cachai? Y no, pues si tú haces un cómic histórico de Colo Colo, de Wander, de San Luis, hay una investigación detrás, hay cultura detrás, todo tiene cierto aspecto cultural, entonces depende cómo se aborda más que nada, toda temática. Cuando empecé a crear ciertos personajes relacionados a Mitómano Comics, claro, a mí hubiese sido mucho más fácil haber creado algo así como el Capitán. Bueno, existe alguien como el Capitán Chile, pero eso es parodia y eso está súper bien. Pero así como en terreno serio, hacer superhéroes que no sean parodia, hacer un superhéroe con la bandera de Chile en el pecho o con los colores patrios, no sé, o el super guaso, lo que sea, habría sido un ejercicio más fácil. Wasserman. Guaso Man, ¿cachai? Guasoma, claro. Eh, pero hacer un superhéroe serio, que sea tomado con seriedad y que tenga identidad chilena es un poquito más complejo, ¿cachai? Porque también podría haber creado un superhéroe genérico, no sé, con una símil a Superman o a Batman y me quedo con eso. Pero sentía que a lo mejor había que agregarle un plus de localidad y para mí la mitología es muy rica en Chile, entonces, ¿cómo no, no agarrar esos conceptos culturales o de mitos locales y explorarlo dentro de un terreno superheroico? A mí me parece un poquito más válido, un poquito más jugado, ¿cachai?
Es difícil, como te digo, también lo mismo, las fórmulas para llegar a que funcione es complicado, pero por lo menos si estéticamente ya te produce algo que no es risa ni parodia y te dice, ah, bacán el mono, me gustaría ver agarrándose a combos con otro, ya funciona, ¿cachai? Entonces eso demuestra que no todo en Chile es necesariamente parodia, tiene que ser denostado. Si los consumidores permiten que este producto crezca, quizás puede llegar a otro nivel, quizás, a lo mejor, como te digo, podemos saltar a otras plataformas, incluso a la animación, o al cine, o a la serie, nadie sabe, pero eso todo depende también, no solamente de nosotros, sino también depende del apoyo de las personas y del interés que tengan por lo que uno está creando. Claro, mira, justamente algo parecido a esto, porque estoy mostrando en este momento una portada de Atómica, y ahí era la segunda parte de de lo que le iba a comentar a ustedes. Eh, Algo que es pop, ligeramente pop, y que también juega un poco con el manga, con lo que tiene que ver con el anime, y que ustedes mismos, y nuevamente volviendo a lo anterior, se hacen cargo. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, personajes como Atómica, que efectivamente tienen otro perfil, quizás otro target, y que ustedes buscan cubrir y que está muy bien. eh, ¿Ustedes creen que eso apunta precisamente a eso que ustedes están hablando ahora en este preciso momento que tiene que ver con nuevas plataformas, con quizás, no tanto nuevos públicos, pero sí nuevas formas de mirar? Porque, insisto, parece que el cómic chileno a vista de todo es Condorito y termina de contar. Sí, pues. Es complicado, po. Lo que hacemos con Atómica, que es una creación de Sergio Amira, ella es una superheroína juvenil, no está muy relacionado a todo este mundo de la mitología, pero está bien que sea así sea, porque, aunque ella tiene ciertas bases mitológicas, pero está bien que así sea porque es un universo el que estamos creando, y la idea es que no ser monotemático, o sea, si vamos a crear puros villanos y superhéroes relacionados solamente con mitología, tal vez se vuelva tedioso. La idea es incorporar personajes como Atómica o como Zeta, que son adolescentes con tinte heroico y que interactúen en este mundo que no es solamente habitado por seres mitológicos o con poderes que vienen de lo sobrenatural. Es necesario. Entonces, obviamente las bases nosotros son la mitología, pero también incorporamos otros elementos porque eso le da riqueza al universo que estamos creando. Obviamente también nos perjudica un poco en qué sentido, en el que son más historias que contar pues, y que abordar, y a veces nos vamos desperdigando demasiado en vez de centrarnos en algunos personajes solamente, pero al universo es necesario. Entonces, muchas felices con eso, y yo creo que hay nicho para eso. De hecho, como te vuelvo a decir, en algún momento, por lo menos en Chile, el cómic era un nicho solamente de hombres. No sé, los años 80, 90, yo creo que el 90% del consumidor de cómic era un público masculino. Eh, si bien había muchas dibujantes mujeres y todo, pero el público consumidor yo creo que era mayoritariamente masculino. Yo creo que con los años ha cambiado afortunadamente eso, y las niñas, las mujeres están leyendo cómics actualmente, también cómics de superhéroes, no solamente cómics de... Existen ilustradoras y guionistas que son maravillosas, son geniales, son genios, digamos, en su arte, y eso, digamos, se agradece. Claro, y si bien Atómica no es algo dirigido solamente a las mujeres, sino a todo público, eh, queremos esa representatividad también que esté metida en el universo, porque actualmente, claro, el público ya no es solamente masculino, ha aumentado mucho el público femenino y ojalá siga aumentando, porque realmente le hace falta algo que sea heterogéneo y que la Claro, mayor cantidad de público se integre. claro, y también va en un concepto de querer ampliar el target. Por ejemplo, yo, siguiendo hablando con Atómica, yo hace un mes atrás le presté un turro de cómic de Atómica por otro proyecto que llegaron hasta mis manos. Se los pasé a mi hija tiene 8 años, y le explotó la cabeza, alucinó. O sea, quizás eso difícilmente le hubiera ocurrido si le hubiera pasado que no sé, el cómic de Rannoch o de Anto, que son, digamos, otro tipo de personajes. Entonces, digamos, en ese afán de querer también abarcar mucho más y querer, como dice el Pancho, ser mucho más heterogéneo, son súper bienvenidos también este otro tipo de personajes que difieren un poco del resto que estamos haciendo con los cómics basados en mitos. Todo es una retroalimentación muy rica que hay dentro de la editorial, dentro de los propios personajes. Y en ese sentido, como para cerrar como este círculo, ¿qué le falta al cómic chileno, ustedes creen? Porque yo, por ejemplo, estoy mostrando Atómica.
porque me llama mucho la atención el estilo gráfico, tiene esta mezcla de ahora de más manga, porque ha ido evolucionando y es válido que el arte gráfico evolucione, sí, eso es así, eso, porque los mismos dibujantes van creciendo, te lo digo yo. Entonces, en ese sentido, ¿qué creen ustedes que le falta al cómic chileno para explotar? Porque ahora, mucho ilustrador, cosa que no ocurría hace 10 años, y ahora hay mucho ilustrador dando vuelta en Instagram, mucho ilustrador en todos lados, pero son como de likes, no sé si me entienden, son ilustradores de Sí, likes, pero que, a ver, voy a sonar un poco duro con lo que voy a decir, pero el like no genera adhesión o no genera mucho más que algo puntual. Entonces, no hay todavía una explosión. ¿Qué creen ustedes entonces que faltaría como para esa explosión? Que debería ser para decir, ah, ya, el cómic chileno es una institución. Se puede hablar de algo grande, como por ejemplo lo fue en Argentina, y creo que todavía en Argentina hay cierto que es una institución hablar de cómic chino. sí. Cómic argentino tiene una asociación, la Asociación de Dibujantes de Argentina, la ADA, y así para contar. O sea, ¿qué le falta al cómic chino para llegar a eso, por ejemplo? Bueno, el cómic chileno fue interrumpido en los 70 y volvió en los años 80 con estos cómics más underground, contestatarios y de temática un poquito más polémica. Y ese corte histórico yo creo que influyó en que hubo una desconexión entre el público y los creativos por una cierta cantidad de años, y revivir el cómic después de eso ha costado. En los 90 se intentó, hubo mucha intentona, surgió Diablo, que fue el segundo superhéroe chileno, porque el primero salió en el 60 con el Capitán Capitán Júpiter, Júpiter. y, y también tuvo un éxito de nicho muy importante, pero no logró salir del éxito de nicho. Y no creo que sea por culpa de ello, yo creo que también es una cosa del mercado, de la confianza, de poder consumir, y también involucra otras complejidades. No solamente hay que echarle la culpa al mercado con las personas, porque hay mucha gente dispuesta a comprar cómics o que se le haga asequible para poder decidir qué comprar. El asunto también es que la distribución es un tema súper gigante, ¿cachai? Nosotros hemos hecho muchas intentonas de distribuir a lo largo del país, un país que por lo general también geográficamente es complejo, ¿cachai? Porque partía así, no hay una distribución más circular, por así decirlo. Y, y la confianza de los distribuidores es súper compleja con el cómic. Incluso los kiosqueros no están dispuestos a poner cómic nacional. A mí me pasó muchas veces, y a muchos colegas también les pasó, que no querían ni siquiera ponerlo en su kiosco porque les quitaba espacio para vender, no sé, por cosas, o caras en su momento, o cualquier tontera, ¿cachai? Y eso es cultural, es estrictamente cultural. Entonces, las mismas personas que debiesen ayudarnos a distribuir, ¿cachai? Nos cierran las puertas. Entonces, si eso no cambia, es muy complejo poder, no sé, porque a menos que te lo compren por internet y tú se lo despaches por Starken, llegar a otro público. También es complejo no sé, pues con los locales dedicados exclusivamente al cómic, porque muchas veces cierran, muchas veces locales, me ha tocado incluso experiencias donde te venden cómic en lugares donde venden libros, y me ha pasado 2 o 3 veces de que cierran el local, no le avisan a nadie y se quedan con tus copias. O sea, imagínate lo perjudicial que es eso, ¿cachai? Y, y eso también es estrictamente cultural, porque tiene que haber un respeto para los creativos, un respeto para la obra que se hace, tienes que darle un espacio, ¿cachai? Tal vez, como dijo Rodrigo al principio, a lo mejor tú veías un cómic y esto no es Batman, esto no está en Cuché, pero es que ellos llevan mucho tiempo y tienen una industria. Si le dan la oportunidad a los creativos para llegar en un momento con el pasar de los años a esa calidad gráfica, producto también del consumo y también producto de la evolución del artista, yo creo que podríamos llegar a tener una generación importante a nivel del cómic nacional, que la de actual es súper buena, ¿cachai? Están haciendo un montón de esfuerzos con muy pocos recursos, pero la gracia es no vivir así, la gracia es, imagínate, si con todo lo que se está creando con muy pocos recursos, imagínate teniendo los recursos necesarios, quizás estaríamos creando obras de arte mucho más elaboradas, quizás muchos artistas no tendrían que trabajar después de la pega, cansados, con dolor de espalda, le duele la cabeza y todo, y sacar un cómic. Quizás se podrían dedicar completamente a eso, imagínate. Entonces, obviamente eso también influye en las proporciones, en los dibujos, en la composición, en el tiempo que tenéis que sacar para meditar el acto argumental, ¿cachai? Eh,
Y espero que en algún momento eso suceda, porque yo sí sé que los creativos chilenos pueden llegar a hacer unas cosas muy elaboradas, muy grandes, pero los productos de ahora también es circunstancial de la realidad de ahora, ¿cachai? Y también debe cambiar. Ahora, y nuevamente lo anterior, es súper importante lo que tú estás mencionando, porque ahora hay un fenómeno muy particular también, que es la pandemia. O sea, yo he visto muchas editoriales, de hecho, ustedes saben por qué los contacto, porque yo les agradezco la buena onda. Yo creo que es súper importante cuando la sinceridad está por sobre el comentario artístico. Y voy a esto porque la pandemia le ha afectado a todos. Y económicamente un golpe en todo sentido. O sea, cuando hablamos de pyme, yo siempre he dicho que las editoriales son micropymes, son, Sí, son son micropymes. microempresas, ni siquiera son pequeñas, son microempresas. Y que todas las microempresas pequeñas y medianas han sucumbido, pero de manera terrible en esta pandemia. Esta pandemia que va a traer, por supuesto, que pobreza, que va a traer, por supuesto, muchos problemas asociados a esto. Y finalmente, y como todo en un país como Chile, tercermundista, subdesarrollado, el patio trasero, finalmente la cultura es lo último que se toma en prioridad por razones obvias. La gente se está muriendo de hambre en este momento. No sé qué piensan ustedes, pero yo lamentablemente lo he visto. Entonces, cuando pasan estas cosas, ¿cómo es trabajar con este tremendo, llamémosle monstruo, que es una pandemia y que va a hacer cerrar, por ejemplo, muchos emprendimientos que eran de libros, por ejemplo, donde tú podías conseguirlo en físico? Ya, de acuerdo. Si bien existe ahora el tema del delivery, pero yo voy en el sentido de que ustedes también funcionan como empresa, funcionan con plata, funcionan con dinero, con recursos y que no lleguen por las ventas, por ejemplo. ¿Cómo es funcionar en pandemia? ¿Cómo ustedes se proyectan con esta nueva normalidad, llamémoslo de esa forma? Sí, complicado. Bueno, mi experiencia, no sé, ahí Rodrigo seguramente tendrá otra visión, o a lo mejor una visión parecida. Eh, lo principal que te puedo decir que ha cambiado y que ha afectado un montón es que ya de partida no podemos ir a eventos. Y ya habían dos eventos que eran los más importantes, donde generamos gran cantidad de ventas, que era la Comic Con, que ahí vendíamos un montón, y que por lo general eso nos solventaba para generar más proyectos en papel, y lamentablemente eso yo no le veo un futuro muy cercano, por lo menos de que vuelva a estrenarse otro evento de ese tipo, a menos que inventen una vacuna, ¿cachai? Que estamos todos rogando que eso suceda. Sí, pues si no estamos medio jodidos. Y estaba la FIC también, entonces por lo menos los eventos donde tú ibas en persona, interactuabas con los lectores y vendías un montón, eso ya están descartados hasta nuevo aviso. Lo otro que teníamos como opciones era la distribución en librerías, ¿cachai? O en la Antártica. En la Antártica tú podéis vender, pero podéis vender cosas con lomo, no podéis vender cosas con corcheta, así que también es limitado para ciertos productos nomás. Y lamentablemente ahí tuvimos nosotros en particular una mala experiencia con un distribuidor, que, que lamentablemente se hizo el leso con mucho dinero y tú comprenderás todo lo que involucra eso. Entonces, imagínate, esas cosas no lo sabe el público y a veces uno tiene que luchar con esas cosas también, con gente que se supone que está dentro de la industria y a veces te hace chanchullo. Eh, entonces, a partir de eso estamos tratando de resetear y ver cómo nosotros logramos distribuir lo que distribuía este personaje antes. Y para que luego las mismas librerías se encarguen a ver dentro de su sistema online o su sistema de distribución, hagan llegar nuestros productos. Y la tercera opción que estamos tratando para paliar un poco los problemas de la pandemia es sacar una tienda online, ¿ya? Tuvimos la fortuna el año pasado de ganarnos un fondar que, nos puso dinero para poder financiar esta página, ¿cachai? Y estamos en desarrollo, así que hay que agradecer al fondo porque el fondo dentro de todo, dentro de lo que muchos critican, por lo menos a nosotros nos ha apoyado en varias cosas, ¿cachai? No siempre, cada 5 años, puede ser cada 3 años ganamos algo, pero afortunadamente sin saber nada de la pandemia surgió esto y nos va a servir estrictamente para mejorar nuestro sistema de distribución online. Que está difícil la cosa, está difícil, pero como yo pienso es que en algún momento espero salga alguna vacuna o algo para que podamos salir de esta situación en la que estamos muy herméticamente encerrados, porque si no, no sé qué va a pasar con la industria nacional. Si es que la gente empieza a consumir desde casa, cómics, pucha, bienvenido sea, pero como
como tú dices, hay prioridades a veces. Y la cultura siempre te queda postergada a una situación de tercera prioridad o quizás cuarta. Pero esa es la realidad, por lo menos de nuestra experiencia personal. Esperemos que con esto, con la venta online o el sitio online que vamos a crear, cambie un poquito y podamos reactivar las ventas, ¿cachai? Las que perdimos en los eventos. Sí, Claro, a mí, a mí en general a nosotros nos ha afectado profundamente, pero también por otro lado, el hecho de estar tanto tiempo encerrado en casa también ha sido un caldo de cultivo para la creatividad. Eso sí. ¿Sí? A mí durante estos meses encerrados, igual hemos logrado, digamos, maquinar proyectos pensando que en algún momento, cuando esto se acabe, poder concretarlo, pero quizás por la situación emocional del país, ¿cachai? Ha servido para acercarnos a otros colegas y autores en situaciones similares, ¿cachai? Digamos, para pelearla entre todos, ¿cachai? El, no sé si el concepto será mal de mucho consuelo de tonto, pero en este sentido, por ejemplo, el proyecto que estamos sacando con la editorial, que es Quinta Legión, estamos haciendo como una selección de los más grandes superhéroes que han surgido en el cómic mínimo de años atrás, acá en la quinta región. ¿Cachai? A mí me ha servido para conocer y acercarme a autores que yo admiraba o que pensaba que eran mucho más vivos o no sé. No me he dado Ya, lo cuenta miráis con otro ojo. claro, ¿cachai? Ay, que Capitán Chile, que no sé, pues, el mismo Super Vaca, ¿cachai? Renzo Y, Soto. y uno, claro, el Renzo, el Tech, ¿cachai? Que uno súper humilde, así como que se ha acercado a ellos para preguntarle, oye, sé que tengo esta idea de proyecto, y te tira, oh, dale nomás, todo para adelante, toma, yo te presto mi personaje, lo único que te pido es que me diga el crédito nomás, de la autoría, ¿cachai? Y eso quizás en otras circunstancias yo no sé si hubiera sido tan así. ¿Cachai? Entonces, desde el punto de vista de la creación de material y distribución de material físico está súper afectado, pero quizá el estado emocional que existe ha servido como para acercarnos entre distintos autores, creadores, con la idea de crear hacia más adelante. pero Entonces, eso igual es bueno en algo, porque, digamos, algo bueno que salga de todo esto que estamos viviendo. claro, suena como Sí, hasta medio cómico suena, de hecho. sí, suena como de Pero, ciencia ficción. pero está bien. Claro, De hecho ahí dicen que la unión hace la fuerza y en estos momentos toma sentido esa frase. Sí, por la pandemia. Eso. Efectivamente. Los quiero llevar, bien digo, a otro tema, porque nosotros conversábamos antes de iniciar la transmisión de que ustedes también son muy fanáticos del deporte y también del rock. Ustedes los mueve el súper rock. deportista. No, no sé, al menos lo admiran, no digamos que hagan deporte Claro. necesariamente, pero al menos lo ven y hay un contacto con eso y le hacía mucho sentido el nombre Rock and Wrestling, que aprovechamos de decir a la gente que cumplimos 10 años y lo vamos a celebrar en grande, así que atento a la programación de Rock and Wrestling. Ustedes tenían ahí el bichito de ciertos deportes, también el tema de la música rock, ¿cómo ha influido eso en la creación de nuevas propuestas y de nuevos títulos para Mitómano Comics? Eh, bueno, yo creo que en este caso coincidimos de que el rock, por lo menos para mí, siempre ha sido también una beta creativa. A veces a mí me gusta agarrar la guitarra también y tocar meter ruido. Y yo desde que empecé siempre me ha gustado el cómic y la música, ¿cachai? Y sobre todo el rock. Si yo soy rockero, he ido a un montón de conciertos y cada vez que podemos meter algo, algún guiño relacionado con el rock en algún proyecto, lo hacemos. De hecho, hace poco en Quinta Legión, que el proyecto de Rodrigo, estamos sacando cover de álbumes. Cover no me refiero a la música, sino me refiero a la portada del álbum, imitando alguna banda que consideramos icónica. Ya hemos sacado uno relacionado a Fey No More, hemos sacado otro Nirvana, a Nirvana, a York, Blink-182, a Bjork, York. y, pucha, y de ahí qué será, qué sé yo, vendrá Korn, vendrá otra de nuestras bandas favoritas, nos queda un Primus, no sé, qué sé yo, o Rammstein, y cada vez que podemos y tenemos la opción, mostramos nuestro lado melómano, ¿cachai? A mí obviamente me gustan otras cosas que no solamente son estrictamente rockeras, pero
espina dorsal siempre ha sido el rock y y detrás, fanático. y detrás de la creación de lo que hacemos siempre hay rock. O sea, yo al menos al momento de escribir siempre hay rock sonando, digamos, por los parlantes. Y es como el proceso creativo. Entra por la oreja y en mi caso aquello que escribo sale por las manos, ¿cachai? Quizás amalgamado de otra manera, pero son influencias notorias dentro de lo que uno hace. Sí. El rock es parte de uno y es inevitable mostrar influencia dentro del arte que uno haga, ¿cachai? O sea, Y de hecho, Aunque no, en el papel pareciera de que no es un arte totalmente distinta como el cómic de la música, pero tienen demasiadas cosas en común. sí, ¿Cachai? pues, y de Que hecho, mucho de la pasión que uno le mete viene de la música. muchos de los que han participado con nosotros tienen su banda, el Denis, el que hizo el partido conejista, que es de Stratos, él tiene su banda de rock, el Manuel Águila también, que es de Punta Arenas, Puerto Vara me parece que dibujó el cómic de Antu, él tiene su banda Grunge, entonces, hay otros casos, el Renzo Soto que de Super Vaca, por ejemplo, tiene una Sí, banda también tiene una metalera, banda. entonces, muchos de los que nos rodean y producen el cómic, nosotros mismos, tenemos también esa necesidad de expresarnos a través de la música, porque también esta cosa es fanatismo también, ¿cachai? Y nos gusta y cada vez que tratamos, podemos, ingresamos algo, alguna cosita relacionada al mundo de los melómanos. Muchas veces son cosas que uno nomás nota, pero uno se da el gusto de incorporarlo, ¿cachai? De mezclar dos de tus pasiones en un solo trabajo. claro, y en ese sentido, antes de empezar la entrevista, Rodrigo se reía de Francisco y a mí me hacía Jamás, sentido. jamás, ¿Ah? jamás, No, jamás me reiría de Francisco. pero me refería al tema de la lucha libre, que me dio mucha risa porque hay una conexión súper marcada y también hay un sueño frustrado respecto a eso y también planes, o sea, o sea, si, si Francisco ahí nos pudiera mencionar eso, cómo ha sido esto, si alguna vez se imaginaba estar en un encordado ahí con público vitoreando su nombre ahí o el nombre de luchador, lo que sea. Sí, sí. No, no, eso era talla Rodrigo, pero sí, que me gusta la lucha libre, me gusta la lucha libre, siempre me ha gustado. De que quería ser luchador, no, lo veo difícil, pero eh, de hecho, tengo Yo le he visto acá en el barrio yendo a comprar con máscara, así que A mi chica, no me diga nada. no, mentira, no, mentira. Ya, pero, a no, ver, pero pues, está bien, está bien, está bien. no, no, pero tengo un cómic que hice cuando tenía como 10 años que es de lucha libre, pues entonces me cachí que me acuerdo que daban un programa de lucha libre mexicana en UCB Televisión, lo estuvieron dando un tiempo, yo cuando era muy chico, eh, ahí a mediados de los 90. Y me fanaticé, pues me gustaba mucho la lucha libre mexicana, entonces estos tipos que volaban y se sacaban la cresta en el aire y toda la tontera. Y hice un cómic ahí en un cuaderno, no sé si un cuaderno viejo, austral o algo, y tengo ahí unos personajes, el Churiken dorado y cosas así, ¿cachai? Churiken dorado. Así que tienen hasta nombre, po. Tienen hasta nombre, así que Nunca es tarde, nunca es está tarde para patentado, encontrar estos el personajes. Churiken dorado. Ya, entonces no lo puedo ocupar. Ya, yo sé que hay que algún luchador ahí, a mi gente ahí no lo ocupen, ya Sí, está patentado ya. ¿Sí? sí, po, y aparte están los Titanes del Ring, po, que yo los veía cuando más chico todavía y siempre fanático de ver la momia ahí, el malo sacándole la cresta a los otros personajes. No sé, había uno que se vestía de Batman, aparece, o de Robin, no me De acuerdo muy bien, Robin. pero Robin creo que era. Robin, sí, sí. po, a lo Robin. mejor un hombre araña también hay por ahí metido entre medio, pero el único que me acuerdo yo es el de la momia Mr. Chile. y, y Mr. Chile. ¿Tú te acordáis más de Mr. Chile? Y el asunto es Me que, influyó, me influyó. claro, te impresionan esos pectorales. Sí. El Pero por asunto es favor. que hay hay tradición, pues, hay tradición en Chile y me gusta, y de hecho yo sigo por YouTube los programas a veces de Revolución, de lucha libre. Yo sé que hay otra liga independiente en Chile también que están, me veo mucho reflejado el cómic con la lucha libre en el sentido del empuje, de las ganas, de los sueños de hacer una obra en grande, y luchar contra los medios a veces que van en contra de los no sé, pues, solventar estos sueños, ¿cachai? Y me gusta harto, pues, me gusta harto la lucha libre. Y también la lucha libre tiene mucho de rock, siento yo, como que
canciones son bien relacionadas al metal, al rock pesado, ¿cachai? Entonces algo que siento que es como que está muy relacionado a lo mejor al género de cómic más de superhéroe y todo el asunto, ¿cachai? Así que eso. Pero habla bien, pues, si finalmente hay una conexión que es súper necesaria, y que hace sentido también, pues, si finalmente Sí, podemos po. hacer una analogía entre lo que Sí, po. finalmente representa esto y la forma de llevarlo a cabo. De hecho, O sea, Espera, Rodrigo, de hecho, Z, el personaje ese que es como el adolescente, yo lo creé pensando de que él era fanático de la lucha libre independiente en Chile, ¿cachai? Por eso es el asunto del traje que él tiene. Yo pensé, en el fondo, este niño, este personaje tiene dos cosas. Es fanático del rock, ¿cachai? Por eso tiene, de hecho lo hablé en el programa que tiene Rodrigo de Quinta Legión, por eso tiene esa corbatita como entre punk, happy punk y emo. Tiene el mohawk acá arriba, ¿cachai? Que es como la cuestión punky, el peinado punky. Y tiene la cadena de metalero porque también tiene esa cuestión como de la época del agro metal, ¿cachai? Que a mí me encanta el agro metal, ¿cachai? Más allá de lo que digan los cabezas cuadradas de los metaleros. Y, y una lucha constante por validar el agro metal en todo caso. Y Z es fanático de la lucha libre independiente en Chile. Entonces, por eso se pone esa máscara un poco y todo el asunto, porque siento yo, y esa historia no la hemos contado, que en algún momento le hubiese gustado ingresar a una liga independiente en Chile para también demostrar su pasión, que también es la lucha libre. ¿Cachai? Entonces, que hay nexos con la lucha libre chilena, la hay, ¿cachai? A lo mejor todavía no se han expresado como hemos querido, pero Z es una demostración de que está ahí presente, ¿cachai? No, no sé si sea, quería decir algo al respecto, Rodrigo. que igual nos podemos ir como en la ola aún más profunda y ver cómo hacer un análisis semiológico, digamos, y comparativo del concepto del superhéroe y el concepto de la lucha libre, que en ambos concuerdan de que la máscara, de la identidad secreta, del nombre de fantasía, pero que en el fondo representa tu verdadero ser, Mm. ¿cachai? También está el concepto del supervillano y el concepto del superhéroe también plasmados dentro de la lucha libre. Solamente que en vez de superpoderes es como un poder físico, De ¿cachai? hecho, El poder me, de me- una fuerza humana más que una fuerza sobrehumana. sí, pues Pero me tienen muchas imagino cosas en que común. que Tienen muchos muchas cosas en niños, común. muchos niños ven a los luchadores cuando van a esta presentación en vivo, los ven como superhéroes de carne y hueso. Pues. Claro. Entonces a las máscaras y todos los disfraces y claro, esta dicotomía entre el bien y el mal es muy de superhéroe. Entonces hay una ligación profunda entre este género y la disciplina de la lucha libre. ¿Okay? Es así. Y han habido casos también de que se han tomado literal. Me acuerdo había un personaje de la WF que era el huracán verde, no me acuerdo The cómo se llama, Hurricane, The Hurricane, el huracán, Hurricane, tal cual, ese. el huracán, tal cual. Claro, y el tipo se había inspirado en Linterna Verde, pues, entonces como que hay un tira y afloja entre el terreno de los superhéroes, porque hay superhéroes también inspirados en algunos personajes de lucha libre y viceversa. ¿Cachai? Hay una retroalimentación Bueno, escondida, por así decirlo. y en las grandes empresas de lucha libre, muchas veces los más grandes personajes han dado el salto al cómic. Sí, Así que po. también El Macho Man digamos, actuó esa en El relación. Hombre Araña, po. El Macho Man actuó en El Hombre Araña. eh, ¿Cómo se llama? El Natch actuó de Super Shredder en la segunda parte Bueno, el mismo, de las Tortugas Hulk Ninja. Hogan. Hulk Hogan Mira, de hecho hay una cantidad de luchadores desde Jesse Ventura que actuó en un capítulo de Mi Pequeña Maravilla, que es la robot cabra chica, imagínate, pocos lo saben, pocos lo saben. Mm, Bueno, Hulk Hogan, Mr. T, La Roca, Triple H, porque hay una conexión final, es que hay una conexión, pues son actores al fin y al cabo. Son sí, po. deportistas y al mismo tiempo son actores. Bueno, La Roca que va a ser ahora de Black Adam, ¿cachai? Entonces, hay muchos casos, po. Entonces hay una cosa entre el superhéroe y el luchador el luchador. Bueno, dentro de la historia de origen de Spider-Man, tal que Sí, primero pues se la la dio de máscara, luchador antes de dársela de superhéroe. sí, Efectivamente. eso, po. Y la máscara se heredó, pasó de la lucha libre, pasó a una herencia en Claro. la estética de Claro, superhéroe. de hecho la versión, al menos en la película, porque finalmente la película reversiona muchas veces, la película de Tobey Maguire, la primera, retrata un poco eso y lo tira por ese lado. Sí, po. Y que lo encuentro que es muy Sí, po. fascinante, es muy fascinante. Sí, po. Y de hecho yo creo que los calzoncillos sobre los pantalones de los superhéroes en parte es culpa de que se inspiraron en la lucha libre y todo eso, yo estoy seguro que por ahí va la cosa.
Entonces, por ahí yo creo que va la explicación de que ocuparon calzoncillo por tantos años, porque la herencia también a lo mejor va de haber visto tipos peleando en el ring, ¿cachai? Puede ser, no lo descarto. Lo dejo ahí nomás en la polémica. Pero eso da para un capítulo entero, de por qué los calzoncillos se usan encima. Yo creo que es por la lucha libre, esa es mi teoría. A ver, la lucha libre igual en los años... A ver, Superman es de los años 30. Estaba instituida la lucha libre como tal en esa época, ¿o no? Sí, pero yo creo que era no sé si instituido, yo creo que debe haber sido una lucha más under, O sea, pero... Y yo, si al revés, o sea, yo diría el y si cachacasca al No, revés, también, la ¿ah? lucha no, libre sí, que se inspiró, yo creo que era la lucha, no, puede ser también, pues no sé, pero porque yo creo que o también, sea, Superman del 39, Batman del 40, si no me equivoco, sí, y ambos calzoncillos arriba de la... también puede del- ser, no, pero la lucha libre yo creo que era más antigua, lo que pasa es que está oficial como la WF es otra cosa, pero esta lucha libre me imagino que peleaban no sé, en un galpón y tendrían tener unos trajes parecidos, ¿no? Un calzoncillo y arriba del ring sacándose la cresta. Yo, También están los fortachones de los circos, esos que ocupaban estos como especies, Ah, no, también, tenés razón. No, de hecho, de ahí vienen ambos. Tenés razón, sí, la otra vez leí de eso. ¿viste? En el caso de Superman, usar el calzoncillo encima inspirado en el fortachón del circo. Es muy Claro, probable que en la lucha libre también, digamos, porque es símbolo de fuerza. Po, sí, ¿cachai? pues no sé, grandes No, temas en no, la regla del lápiz esta noche, ¿ah? existe. sí, calzoncillo sobre los Claro, pantalones. grandes temas que emocionan a todo el público que nos Bueno, está pero viendo. la gente no sabe, pero uno escribe con los calzoncillos encima de los No pantalones sé, por favor, la única manera de hacer cómic de superhéroes. La gente no sabe eso. pero por favor. Buen detalle ese, ¿ah? Ahí para los que están viendo, observando Para que ahí. aprendan, si niños que quieren hacer cómic, lo primero que tienen que hacer es usar los calzoncillos en el Ar- pantalón. Agarrar los pantalones, que sea incómodo, Ir al dicen por colegio ahí. así, Aunque sea si incómodo, quieren dicen por jugar ahí, ¿ah? así, por favor háganlo. Oye, aunque sea incómodo, dicen por ahí, ¿ah? Sí, que sean los chitecos. Nadie los va a huevear, nunca. Pero claro, o sea, pero bueno, depende en todo caso, la sociedad está mucho más abierta, ahora quizá hay más Sí. open mind, así que yo creo que nadie va a discutir el tema de por qué ese tipo anda con la ropa interior afuera. Pero bueno, detalles de la vida, detalles de la existencia. Oye, muchachos, yo les quiero agradecer enormemente esta hora y un poquito más para que vean que hasta ahora tenía la conversación, se nos pasó la hora volando. Yo estaba acá en el intertanto, si ustedes tienen la posibilidad de ver la emisión, mostrando el trabajo que hace Mitomano Comics. Ahora tengo en pantalla Basilisco, de hecho, que es una portada muy bonita, que lo estamos viendo en este momento. A toda la gente que nos mandó sus preguntas, a toda la gente que nos vio. Y la pregunta, ¿qué es lo que se espera ahora para Mitómano en el futuro más próximo? Entendiendo también que hay pandemia en el futuro, quizá no tan próximo, pero sí a mediano plazo, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué esperan de lo que se venga ahora en el cómic chileno en general y lo que ustedes estimen pertinente mencionar? Bueno, yo voy a hablar de unos proyectos en específico, como dijo Rodrigo, la pandemia ha servido, por un lado, bueno, es una crisis económica y todo, pero a nivel creativo nos ha servido para explorar mucho más y ser bien fructífero en torno a proyectos. El Rodrigo tiene que hablar de Quinta Legión, que es un proyecto que ya lo mencionó, pero que es súper interesante de abordar. Y yo voy a hablar de otras cosas, las cosas de Mitómano. Lo que se está haciendo en Mitómano ahora es muchos orígenes, que es una deuda que teníamos con muchos personajes. Ya hemos sacado en estos meses de pandemia por lo menos 4 orígenes, 5 orígenes, uno de un villano, que es Karl Mardux, y otros que son Basilisco, otros personajes a lo mejor un poquito más B, pero que van a tener un protagonismo importante en el futuro. Y vienen otros cómics en digital, algunos, la mayoría gratis, ¿cachai? Para que los lean. Viene uno de Alba, viene uno de un grupo internacional de superhéroes basado en mitología que también se llama Pangea, ¿cachai? Y algunos otros cómics más que se me escapan. Hay el segundo cómic de Z que escribió Sergio Amira. Y por el lado de Stratos también vienen otras sorpresas. ¿Cachai? Está el cómic de fútbol Santos Dorados, que es el que escribe Oliver Figueroa Navalón, que es una herencia también el cómic de fútbol, ojo, es como Barrabase con lo que sucedió con su autor, como que cortó un poquito esa tradición, pero lo de Barrabase es una tradición cultural en Chile y Santos Dorados trata un poquito de perpetuar en el tiempo eso, la tradición del cómic relacionado al fútbol. Y tenemos otros proyectos relacionados también a temáticas experimentales. Y en cuanto a lo otro que te puede mencionar Rodrigo de Quinta Legión. Po. Dale, a ver. Bueno, Quinta Legión salió como un primero queriendo hacer un homenaje a
muchos de los autores que a uno lo influenciaron en el momento de hacer cómic, pero después se transformó en un proyecto real y algo, digamos, para sacar con autoría propia. Esta Legión son 6 personajes, 6 superhéroes, la mayoría son externos de la editorial, pero que son grandes íconos dentro del concepto del superhéroe chileno dentro del cómic. Estamos hablando lo que nombramos hace un rato, el Capitán Chile, del Gran Tech, de Don Cristian Díaz. Estamos hablando de Super Vaca, de Renzo Soto. Está Atómica también, que tú comentabas, de Sergio. Está el mismo Z. Está el KS Vaca, que es un personaje con el cual yo también estuve trabajando también dentro de la editorial, que es como un antihéroe de unos cómics gore, pero que iba a pasar a ser, digamos, ser de los buenos, ¿cachai? Es como un grupo de superhéroes que nunca habían actuado dentro de una misma editorial, nunca habían estado todos juntos. Quizás algunos han hecho algunos crossovers por ahí y por allá, pero acá por primera vez estamos haciendo todo una agrupación dentro, digamos, de una historia que también está contextualizada dentro de la realidad chilena que vive. Tampoco en este momento te puedo spoilear que ya estamos casi terminando el tomo 1 para lanzarlo de manera digital a través de la misma red de la editorial de Mitómano de Stratos y de las propias redes de Quinta Legión, para que lo busquen, Quinta Legión. Vamos a buscarlo acá. Y la idea es después sacar un par de tomos más en digital y después ya sacar un compilado de unas 150 páginas con lomo en papel, ¿cachai? Porque digamos muchos de los personajes que estamos acá incluyendo dentro de la historia, el mismo Capitán Chile y Super Vaca, son personajes que tienen años de años y como que se han perdido en los últimos años dentro del cómic, ¿cachai? El personaje más joven que hay dentro de la editorial es Z, que tiene más de 10 años. Entonces estamos hablando de personajes como KS Vaca, que tiene más de 20 años. Son íconos dentro del cómic acá en la Quinta Región, porque eso también es lo que queremos destacar, que son todos personajes nacidos en nuestra región. Está Paltamán también, que te faltó. Paltamán. Paltamán es un personaje que nació en obras de teatro acá en Quillota. Es un personaje que está debutando en el cómic. Claro, hay que decir de que lo de Quinta Legión es un poquito, es de la editorial Stratos, pero es un poquito también con estos personajes que son más del lado de la parodia de los superhéroes. No es de lo mitómano, que se lo toma un poquito más en serio, sino como del lado un poquito más de la parodia, pero también el Rodrigo lo está abordando de un lado más del corazón, ¿cachai? De la fuerza, de la voluntad y todo, no solamente reírse de los superhéroes, ¿cachai? Sino que explorar un poquito más la psicología. Claro, no es reírse de los superhéroes, es reírse con los superhéroes. Eso. Eso genera un poquito más de parodia. Claro, eso es lo que siempre dicen, como para sacarse los pillos. Sí, sí. Como no meterse... de ti, nos reímos contigo. Claro, como no meterse en problemas y evitar demandas y todas esas cuestiones así. Era como lo que hacía Don Francisco en los 80 en Sábado Gigante. No hay demanda, si yo estoy cuidando bien a los personajes, los autores de los personajes, les voy informando de lo que se va haciendo para evitar cualquier tipo de problema después. Sí, pues como Don Francisco, como decís tú. De hecho, hay un personaje muy parecido a Don Francisco que sale en un cómic que dibujé yo y escribió Rodrigo en KS Vaca, así que si se meten en la editorial Estrato ahí pueden ver un personaje que homenajea a alguien muy parecido a Don Francisco. No es Don Francisco. Y me faltaba el personaje más importante dentro de la historia. Está Mono, el perro que habla. Mono, el perro que habla. Por favor, si no lo conocen, por favor, googleenlo. Claro, un ícono de Quillota. Búsquenlo en Google. Es como el animal mitológico de Quillota, con la diferencia de que es real. Búsquenlo en Google, dicen por ahí ustedes. Búsquenlo en Google. Oye, quiero mandarle un saludo a Eduardo Moya, que también los saluda. Y les manda muchos parabienes, así Moya, que... Moya es músico, vocalista de una banda que se llama Kaekil, pero también nos ha apoyado con desde la música con muchos de nuestros proyectos de cómic. Claro, de hecho hay un nexo rockero. Busquen Kaekil, que es una buena banda metal, no sé si es metal, pero es metal con rock y también ha colaborado con nosotros, como dice Rodrigo, súper interesante y entretenido, y esperamos que en algún momento salga algún proyecto que hemos realizado con Eduardo y ahí estamos también. Eso sí que es sorpresa. Sí, hay otro proyecto de por medio. Va a salir, esperemos que salga. Espectacular. Yo creo que sí. Muchachos, ¿dónde podemos encontrarlos?
en la internet. No en persona necesariamente, porque no se puede. No ir a, no ir a Por Quillota y noche no saludarlo. basta, porque estamos en cuarentena. Claro, por eso, no se puede, no se puede. Pero ¿dónde nos podemos encontrar en la web al menos? Pucha, tenemos todos los canales, está Facebook, el de Mitómano Comics y el de Stratos, también en Instagram, que es el que más tiene movimiento en la editorial. También búscanos por Mitómano Comics o por el editorial Stratos, que son dos canales distintos. Y tenemos el canal de YouTube también, que es en el que estamos subiendo ciertos programas que a nosotros nos parece, mira, por muchos años fuimos muy herméticos, ¿cachai? No hablábamos mucho, nos dábamos entrevistas. No sé si es por Vivos, timidez. Claro, no vivos, sé si digo, yo creo que todo lo contrario, por timidez o tal vez por falta organizacional, diría yo, por fealdad. Por por fealdad. fealdad también. Y asuntos que ahora estamos haciendo ciertos programas también conversando en torno a nuestros proyectos en YouTube y invitarlos a que los visiten y manden sus preguntas, po, ¿cachai? Y así como eso, no sé, Twitter teníamos, pero Twitter para mí no sirve de ninguna cuestión, ¿cachai? Va a puro andar peleando. Así que Oye, o sea que en Twitter dando vueltas. nos podríamos sentir entonces orgullosos de que los tuvimos acá en exclusiva prácticamente. No, Sí, sí, po. no, O sea, así. Incluso tendrás que borrar el programa. Sí. Cuando estés en vivo, Es que yo pensé que iba a decir no nos sentimos orgullosos. Güey. claro, o sea, mira, yo soy proclive a que cualquier invitación que tengan para hablar de cómics y abrir las puertas un poco de este mundo que se siente tan como hermético, ¿cachai? Tan cerrado. Nosotros mismos, como decía Rodrigo, hablar con Renzo Soto o con T, que son íconos del cómic chileno, a veces los veíamos, con los años que tenemos de experiencia, los veíamos como distantes, inalcanzables, y a veces un gesto como, ya queremos hablar, podemos juntarnos y todo, te dais cuenta de que los autores sí quieren conversar de sus proyectos, sí quieren conversar de su experiencia, y yo creo que sirve de mucho para los que están empezando en la historieta, el, para que sepan el, cómo Ser- funcionan los pros y los contras. ¿Cachai? el Sergio Mira, el autor de Atómica y coautor de Z, como yo dentro del proyecto Quinta Legión estoy haciendo una serie de entrevistas a los autores, digamos, a los creadores de los personajes que protagonizan la historia. Y el Sergio, que fue la primera entrevista que hice, se lanzó una cuña que a mí me marcó mucho y yo encuentro que es como súper importante como dentro del cómic. Él puso la comparativa de lo que hace el trabajo que hacen los músicos, que ellos siempre cooperan mucho entre sí. Como que en el mundo de la música existe una cuestión de que igual hay muy poco egoísmo, ¿cachai? Es muy común que un músico salga, que trabaje acompañado de otro, cuanto el, no sé, Juanito, Fit, Pepito, ¿cachai? Es muy común dentro del mundo de la música que se apañen mucho entre ellos con el propósito de sacar un nuevo trabajo. En el cómic, sí, sobre todo el cómic chileno, no sé mucho más allá del Allende de los Andes, en otro lado, no sé mucho, no existe poca colaboración, ¿cachai? Existe mucho egoísmo muchas veces, ¿cachai? Mucha como competencia, siendo que acá el mundo del cómic acá en Chile es tan chico, es tan limitado, ¿cachai? Que a la larga competir entre nosotros No nos sirve. mata, ¿cachai? Es todo lo contrario, la idea es generar una sinergia entre todos y a la larga todos vamos a ir ganando, ¿cachai? Una de las cosas buenas que ha dejado súper bacán de esta pandemia, o sea, suena raro decir una de las cosas buenas de la pandemia, es que nos ha entregado o nos ha hecho descubrir herramientas, como esto mismo entrevistas, estos mismos programas que hemos estado haciendo, herramientas que nos han servido para acercarnos mucho más, no solamente a nuestros lectores, sino que también a gente que admiramos o a colegas que no conocíamos, ¿cachai? Entonces, sí, en algún momento la idea es salir desde el encierro, volver quizás no otra vez como fueran antes, pero la idea es que sea aún mejor, ¿cachai? Pero no cortar, digamos, toda esta buena onda que se ha ido generando desde el encierro, ¿cachai? Entonces, por eso a mí esas palabras que dijo el Sergio a mí me quedaron muy marcadas, ¿cachai? De por qué no hay más colaboración, siendo que también es un ente creativo, ¿cachai? Como la música, porque en el cómic no podemos. Ah, sí, como te dijo, con una enseñanza, una reflexión. Pero eso, ¿cachai? Eso me marcó mucho las palabras del Sergio. Y que las dijo acá.
en la regla del lápiz, donde estuvimos hablando de todo. Así que fue una numeración tremenda. Estimados, les quiero agradecer enormemente que hayan estado acá con nosotros. Las preguntas acá que nos llegaron también les dan mucha fuerza, muchos parabienes. Y por supuesto, cualquier novedad que ustedes tengan, cualquier novedad que quieran anunciar, siempre Rock and Wrestling con las puertas abiertas, siempre ayudando en lo que podamos. Somos un medio que entendemos que tenemos bastantes fans, como les digo, 33.500 y sumando. También estamos en Instagram y que se abra esta puerta que yo digo, que es chiquitita, que se abrió por casualidad, que no se abrió con mucha intención y que ya va creciendo a poquito y espero que siga siendo así. Tiene esa idea de fortalecer un poco no me gusta decir, pero la industria, porque no somos industria ni por lejos, pero hay mucha gente que está haciendo cosas. Entonces, es ideal que estén estos espacios, que no se den tanto en la informalidad, sino que si ustedes ven el programa tenemos gráficos, tenemos la estación, es para eso, es como un programa de televisión finalmente, y eso es lo que queremos hacer para que esto, subirle un poquito el pelo quizás, no sé si sea la palabra, pero al menos que tengamos un espacio físico al menos bien hecho. No sé si usted, Claro, ojalá que con haya... cierta seriedad. Claro, claro, y que más allá de lo que estemos conversando, que evidentemente es porque el espacio y el formato lo permite. ¿Te das cuenta? Entonces, Sí, pues, en sí. ese sentido, Bueno, y nosotros agradecido la invitación y, como te digo, estamos en una posición proactiva de que cada entrevista, cada vez que nos invitan a algún programa, hablar de nuestra experiencia y siempre agradecer también que se den la oportunidad no sé, pues, de interesarse en el mundo que se esconde detrás de los personajes de los cómics, porque a veces uno no sabe las vicisitudes que uno pasa como creativo o como microempresa, ¿cachai? De esta cosa que es tan difícil que el cómic, que también sé que son otras cosas difíciles, como hacer una banda de rock o hacer lo de la lucha libre, que son luchas tanto personales como grupales, ¿cachai? Y se agradecen los espacios, ¿cachai? Y cada vez que nos inviten, están las circunstancias Sí, para feliz. hacerlo felices de participar. genial, espectacular. Y yo, como les digo, le agradezco muchísimo que ustedes hayan sumado esto que llamamos la regla del lápiz. Antes de terminar, quiero mandar un saludo al equipo Semillita que se encarga de, en la población La Hormiga de Peñarolén, que lleva un grupo de 15 años que apoya causas sociales y está apoyando en temas educativos a 34 familias y sus niños. También recuerde que Rock and Wrestling está abierto a todas las causas, especialmente la que tiene que ver con ollas comunes. Hemos insistido muchas veces de que por favor vayan y colaboren los que puedan. En este caso yo siempre hago el llamado para la gente que esté cerca de poblaciones, el Castillo por ejemplo, la Pintana están pasándolo muy mal, así que si pueden por favor llevar ayuda, ahí están disponibles, nosotros podemos hacer los contactos con organizaciones y por supuesto ahí coordinamos. Está la gente pasándolo muy mal, así que la idea por favor es que puedan ayudar. De mi parte, se me está yendo la voz, está un poquito débil de voz hoy día, no sé qué pasa. Te emocionaste. Me emocioné al principio y me vuelvo a emocionar ahora porque realmente fue una conversación maravillosa, genial. Yo, como le decía, le agradezco mucho la buena onda que tuvieron cuando los contactamos, inclusive de antes. Así que de mi parte, todo lo que ustedes necesitan, los canales están abiertos acá en Rock and Wrestling y en este programa en específico para que ustedes puedan acá desordenar y nos puedan, por supuesto, llevar al mundo de Mitómano Comics. Así que Francisco Fernández y Rodrigo Parra, muchas gracias y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad aquí en la regla del lápiz. Soy Pepe Díaz. Recuerden, aquí voy a dejar las redes de nuestra Rock and Wrestling. Ahí van, ahí están, para que nos puedan seguir a cualquier hora, en cualquier momento. Este programa va a ir a YouTube, va a estar en Facebook y por supuesto en Instagram, todas las plataformas, ahí ustedes nos contactan. Amigos, nos estaremos viendo la próxima semana, el próximo sábado. Recuerde que martes y jueves tenemos el programa Enter, día viernes 22:30 Carrete Manía, y los sábados, por supuesto, estamos acá en la regla del lápiz para todo el mundo. Nos vemos, que les vaya muy bien, agradecido a Mitómano Comics. Esto fue la regla del lápiz. ¡Vámonos! Como dice Cristian Blas.